Vamos a continuar con esta leyenda de esta novela que es de mi propiedad. Entonces, vamos a continuar con la historia de Elías. Ya contamos la historia de Luciano, la introducción sobre el señor Juan Calderón, el que es aparentemente el dueño del caballo blanco. Y ahora vamos a continuar con Elías. Y bueno, después de del desafortunado evento de Luciano y Petra, Elías dejó el alcoholismo, entonces se volvió un tipo un poco más sensato, ya no andaba por ahí tomando alcohol, excepto por esta bebida que le dicen guaco. El guaco es una bebida que se prepara con un bejuco. Se corta este bejuco y se echa en aguardiente. Creo que lo preparan en marzo y lo dejan ahí meses. Esto lo usan para un tipo de remedio para las reumas, para la gente que trabaja en terrenos aguañosos, es decir, que todo el tiempo están trabajando y con los pies sumergidos en el agua. Ese tipo de personas comúnmente a temprana edad empiezan a sufrir lo que son las reumas. Y al parecer también las jornadas son muy pesadas y este huaco es como una especie de analgésico, por así decir. No es tanto que es como que más profundo que tomar solo alcohol. Es una bebida que la verdad sabe horrible. Muchas personas no solo, o sea, el ingrediente principal es el huaco, el bejuco, pero algunas personas le echan otras hierbas extras. La verdad, no podría decirles la receta exacta. Lo principal es el bejuco huaco, por eso se llama así, y con aguardiente. Entonces, es una bebida que sabe horrible, pero aparte es una bebida que es fuego puro. O sea, si el aguardiente es fuego, el guaco es como que exponencial, es como que aumentado al cuadrado. Entonces, esto es el guaco y era lo único que consumía Elías para poder trabajar, obviamente, pero ya no sin llegar a emborracharse como antes. Entonces, Elías estaba ahora muy, ¿cómo se podría decir? Curioso acerca de este caballo blanco y empezó a cometer algunas indiscreciones. Como dicen por ahí, la curiosidad mató al gato. Ya no era tan cauteloso como antes. Empezó a espiar al señor Juan Calderón, a irlo a ver al potrero y se dio cuenta que Juan Calderón iba al potrero no cualquier día, sino en días específicos. Y de las 5 de la tarde en adelante, aproximadamente entre 5 y 5 y media, llegaba el caballo blanco. En una ocasión, de tanto espiarlo, él ya fue más imprudente, se acercó más para poder alcanzar a escuchar lo que decía Juan Calderón. Y Juan Calderón, al parecer, sí se dio cuenta de la presencia de, de Elías, pero no se inmutó, no se alarmó ni nada, porque esto era muy obvio, ya Elías era muy discreto, ¿no? En una ocasión sí, no le quedó dudas a Elías de que Juan Calderón hablaba con ese caballo. No se podía saber si el caballo hablaba, pero definitivamente Juan Calderón sí hablaba con ese caballo, como si lo hiciera con alguna otra persona. Eso era demasiado obvio. En una ocasión, Juan Calderón terminó de hablar con el caballo y emprendió digamos que la retirada y se encontró con Elías. Elías ya no se inmutó tampoco. Entonces Juan Calderón le empezó a cuestionar sobre el evento de Luciano y Petra y le empezó a preguntar sobre que si no se le hacía raro ese evento, ¿no? Y le empezó a cuestionar qué era lo que había pasado y Elías le comentó lo que le comentó Petra, que se había aparecido un caballo blanco, que Luciano lo empezó a seguir y que luego se aparecieron dos perros. Después tanto los dos perros como el caballo blanco desaparecieron y ya. Entonces le preguntó Juan que qué le parecía eso, si Petra estaba mintiendo, ¿no? Elías le comentó
que no cree, que él cree lo que todo el mundo dice, que Luciano se encontró con dos coyotes y desafortunadamente le pasó lo que le pasó, ¿no? Entonces don Juan le empezó a preguntar sobre el caballo blanco y Elías le dijo pues que él nunca lo vio, pero Juan le preguntó que si cree que el caballo blanco existe. Entonces Elías creo que ahí cometió una de tantas indiscreciones durante la plática, pero para cortar le voy a relatar lo más obvio, ¿no? Elías le dijo, ese caballo existe y usted lo sabe bien, porque usted habla con ese caballo. Entonces, don Juan ya puso cara de sorpresa, pero le dijo, solamente alcanzó a decir que todo eso era porque a él le preocupaba que él anduviera por ahí solo, como luego a veces anda, y que le salieron los mismos coyotes, ¿no? Y le dice, es que Elías le responde, es que usted no tiene de qué preocuparse por eso, porque ese caballo blanco es como que está a su servicio, usted es su dueño. Ese caballo blanco, cuando usted quiere, no lo tiene que buscar, él viene a usted. Elías dijo eso y don Juan se quedó impactado. Entonces le dice don Juan a Elías, mira Elías, se me acerqué porque quiero que me hagas un favor. Yo voy a salir a una diligencia a otra de sus propiedades, ¿no? Y cada que se iba él, en calidad de negocios, demoraba varios días. Pero alguien va a venir a entregarme un costal. Necesito que recojas ese costal. Pero la persona que lo va a venir a entregar es una persona que no quiere llegar al pueblo. Es una persona muy huraña, es una persona muy especial. Y va a venir ya en la tarde noche. Hay que esperarlo en la orilla del río porque no va a llegar al pueblo. Esa es la condición, él no va a llegar al pueblo. Entonces, tú solamente tienes que recoger el costal, no tienen que dialogar nada, lo recoges, lo traes, lo subes al tapanco del granero y listo. Yo lo veo ahí cuando yo regrese, ¿no? A Elías no se le hizo raro esa petición porque era como cualquier otra petición para un peón. Tampoco era una misión especial, solo recoger un costal, ¿no? Y acarrearlo del río al granero. Entonces Elías se va a recoger ese paquete ya en la tarde, pero se empieza a desesperar porque nadie llega. Y llega el momento en que la tarde cae y se confunde con la noche. Entonces Elías de repente cree que ya no va a llegar nadie, pero en eso alcanza a escuchar ruidos y mira, y sí, en efecto viene un jinete y ese jinete trae un costal. El jinete se viene acercando y acercando y acercando a Elías y Elías se prepara para recibir el costal. Pero de repente algo no anda bien, su sentido, su instinto se empezó a alertar. El jinete no se le veía la cara, era un jinete que venía con un caballo blanco y el jinete venía como de negro, con un sombrero de paja de esos anchos y con un jorongo de color negro, todo cubierto. No se veía más que la figura. Esto era algo extraño, pero también por la tenue luz no podía ver nada. Y definitivamente eso lo alarmó. Elías quiso retirarse, emprender la retirada, y poco a poco como que dijo, no me importa lo que me hayan ordenado, yo me voy. Pero el jinete se da cuenta y acelera el galope del caballo. Elías entonces sabe que algo malo va a pasar y emprende la huida. Ya no retirarse, sino huir. El jinete obviamente tiene la ventaja con un caballo, lo alcanza y le tapa el paso. Y justo cuando le tapa el paso, se pone frente a Elías. Elías alcanza a mirar hacia el rostro del jinete
ya teniéndolo de frente, y solo ve el caballo blanco con esos ojos oscuros que no reflejan nada, y su blancura y su crin resplandeciente, el jinete todo negro, pero sin cara, era como una especie de sombra con indumentaria. El jinete empieza a como que a reparar el caballo está furioso, repara y patalea y hace muchos ruidos. Entonces el jinete saca un látigo y entonces comienza a golpear a Elías con el látigo. Cada golpe que daba acertaba en Elías, Elías gritaba, porque pareciera que ese látigo estaba hecho de fuego, quemaba la ropa y quemaba, cuando alcanzaba a tocar la carne de Elías, quemaba la carne. Elías no podía evitar soltar gritos, no solo de dolor, sino de terror. Elías se tira al suelo casi y cubriéndose el rostro y se pone a merced completamente ya del jinete. El jinete no para de golpear, el caballo no para de enfurecerse, de patalear, de moverse bruscamente. El jinete, cada que lo tiene a merced, le lanza un latigazo y acerta, y cada que acerta quema su ropa y quema su carne. En cierto momento ya Elías ya no puede tolerar tanto dolor y empieza a pedir clemencia, empieza a rogar por su vida. Él grita que ya no le pegue, que ya no le haga daño, que él es una buena persona, que él no le hace daño a nadie, que él no se mete con nadie, que no entiende por qué le hace eso. Pero el jinete más se enfurece y el caballo a la vez también más se enfurece, o al revés, el caballo más se enfurece y el jinete más lo golpea. Llega un punto en el que ahí se empieza a sentir cierto hedor a carne quemada, se mezcla con el ambiente también de la ropa quemada y se empieza a producir ciertos vapores de lo mismo. El jinete no para de golpear a pesar de todo lo que le dice y lo que le pide Elías. Llega un punto en que Elías deja de gritar, en que se deja de mover. En ese momento el caballo emprende su retirada. En la casa de Elías todos se extrañan de que no llegue, ya es muy noche y no llega. Sus familiares se preocupan obviamente y lo empiezan a buscar, primeramente en las cantinas, como siempre era costumbre. En las cantinas le dicen que ahí no ha ido por muchos días. Lo empiezan a buscar en las calles para ver si está tirado por ahí y no lo encuentran. Pero un sobrino de él, que voy a omitir el nombre de momento porque me parece que no voy a contar su historia también está interesante, pero voy a omitir su historia. La pueden leer en el libro, tal vez más adelante les deje el link donde lo pueden encontrar. Está muy interesante su historia. Eh, Ese sobrino tiene la certeza de que Elías no está en el pueblo. A Elías le pasó algo. Y sobre todo, tiene la intuición de que Elías está en el río. Le comenta a su mamá y le dice que Elías está en el río. Su mamá le dice que no puede ser, ¿no? Pero nadie quiere ir a verlo, nadie quiere hacer eso. Entonces este sobrino se arma de valor y le dice a su mamá que lo va a ir a buscar al río. Su mamá le dice que no vaya, que es peligroso, por lo que le había pasado a Luciano, ¿no? Entonces no le importa, él saca su lámpara y se va al río solo. Durante el camino él empieza a sentir la pesadez de la noche, esa noche donde no hace falta que te pase nada ni nada, simplemente con la situación ya tienes la piel chinita como de gallina, donde hay muchos ruidos alrededor, donde tú sientes que los árboles cobran vida y se empiezan a mover, y aunque no haya mucha luz, tú los ves moverse y sientes que todo a tu alrededor tiene vida, todo, exactamente todo, los árboles, las hierbas, el mismo camino, las mismas criaturas de la noche. Pero no le importó porque sabía que tenía que encontrar a Elías. Lo busca durante la ribera o a lo largo de la ribera por un tiempo, y para cortar esto hasta que finalmente lo encuentra ahí. Elías parece ya... Elías está inmóvil. Obviamente el sobrino se alarma y va corriendo y lo toma en sus brazos
y le empieza a hablar a Elías. Él creía que ya no había nada ahí en ese cuerpo, pero de repente Elías reacciona y le dice a su sobrino: el diablo es un caballo blanco. Y entonces se va. Este es el fin de la historia de Elías y cómo una buena persona, una persona trabajadora, aunque con un vicio, termina de esta forma. Una persona que no se metía con nadie, pero al parecer encontró su desfortuna, al igual que Luciano, aunque esto fue de forma trágica y al parecer fue una especie de ajuste de cuentas, ya no fue tan natural como lo fue con Luciano. Yo les dejo este relato, espero que les guste. Próximamente eh, voy a traerles, he decidido traerles el relato de los hijos de Juan Calderón. Voy a omitir la historia del sobrino, que también está interesante. Muchas gracias por escucharme. Adiós.